piacere. Ya Sí. sabes qué hacer. Trazando la ruta hacia tu fursona. Muy bien, sean muy bienvenidos a este panel en el que vamos a hablar principalmente de creación de personajes. Aquí es donde el viaje comienza para toda la aventura que es crear un personaje. La idea no es vivir para siempre, sino crear algo que sí lo haga. Lo dijo Andy Warhol, que es el creador del famoso retrato de Marilyn Monroe en Arte Pop. Esta frase es mayormente de que podemos crear algo que supere incluso nuestras propias vidas, la imagen de las demás personas. Y para que eso suceda, vamos a dar una ayuda o una base para que sea reconocible, agradable y principalmente que les agrade a ustedes. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Bárbara Díaz, o también conocida como Sings Pancake. Soy ilustradora hace 10 años en la industria de freelance. He trabajado principalmente como ilustradora furry, también he trabajado en estilo anime y Sonic, y en algunos trabajos pequeños de ilustración infantil y de videojuegos. ¿Dónde comenzaremos nuestro viaje? Acá en los siguientes puntos a tratar vamos a ver principalmente algunas especies de animales que van a ser lobo, zorro, felino, ave, ciervo y dragón, que son como las especies más globales dentro de nuestro fandom. Vamos a ver una pequeña reseña de la personalidad o mitología de cada especie y colorimetría, paletas de colores, psicología del color para la creación de nuestras fursonas. Antes de seguir, primero tenemos que ver un tema muy importante. Eso era de lo más básico para comenzar nuestra aventura. ¿Qué es la fursona? Supongo que muchos se han preguntado eso en algún momento. La fursona es un término que le damos en nuestro furry fandom sobre la personificación, creación de identidad o mera creación artística, a veces cuando hay así como la inspiración del momento, y que es representada y personificada para darle un uso personal, comercial o variado. Por ejemplo, para personal fursona, para comercial los adopts. Pero muchas veces, tanto los adopts como las fursonas tienen que tener una base. Y ahí eso es lo que vamos a tratar ahora, las bases de cómo crear una fursona. Los significados de la palabra fursona en realidad son muy diversos. Esta es solamente una globalización de todo lo que significa una fursona. Antes de comenzar con las especies, les traje un pequeño material para que se acerquen. Traje las especies que mencioné anteriormente para que creen a su propia fursona, puedan hacerlo mientras estamos realizando el panel. Traje lobo, felino, dragón, zorro, ave y ciervo. Acérquense, vengan a buscarlo. Tengo acá lápices para que anoten los colores, o si quieren hacer algún cambio, mechón, algo, lo que sea. Saquen el lapicito, saquen la especie que quieran. Esto es zorro, esto es felino, dragón, lobo.
llegado el momento. Comenzaremos este panel con cada especie mencionada de manera interactiva. Por eso les traje este material. Así van a ir creando junto conmigo las furzonas. Comenzaremos con una especie que muchos se sentirán identificados y es una especie muy poderosa dentro del furry fandom: los lobos o Canis lupus, que es el nombre científico. Son mamíferos cuadrúpedos, carnívoros, que habitan mayormente en la zona de Norteamérica, México y Eurasia, principalmente en climas fríos, pero hay excepciones como el lobo mexicano, que vive en el desierto, en pleno desierto, que tienen colores muy terrosos, por así decirlo, por sus tipos de hábitat. Los lobos, no hay especie de lobo completamente blanco o completamente negro. Los lobos árticos, por ejemplo, no son completamente blancos, tienen manchados café muy claritos. Y, por ejemplo, los lobos rusos también tienen manchas blancas, son negros con manchas blancas o con manchas grises, no son completamente negros. Los lobos que son completamente negros tienen melanismo, que es lo mismo que tienen las panteras. Y los lobos blancos, completamente blancos, son leucistas o albinos. Albino es que tiene rosado y los ojos rojos. Leucista puede tener la nariz negra, pero es blanco. Y no necesariamente los ojos rojos. Pero con los años, como se han ido mezclando las especies, el gen de estos lobos ha sido recesivo, se han ido mezclando y cada vez se ve es más normal ver tanto en la naturaleza como en cautiverio lobos completamente blancos y lobos completamente negros. Ambas especies en la naturaleza se les es muy difícil vivir, pero cada vez es más común gracias a la intervención humana. ¿Qué representa mayormente el lobo en la cultura? El lobo es un tremendo animal espiritual. Viven en manadas, mayormente en estatus. Todos sabemos, alfa, beta, hasta el omega, para así mantener un orden dentro de la manada. Esto ha causado que las culturas tomen al lobo como un animal muy organizado, muy familiar, muy social, a mucho de la tendencia del lobo estepario. El lobo en realidad es un animal muy social. Él depende de la manada y la manada depende de él, dependiendo su estatus, su lugar en la manada, el trabajo que él va a brindar. Y es una característica muy grande del lobo, que es un animal que busca su manada, que busca sus compañeros, que busca retroalimentarse entre ellos. Es muy representado también como el sentimiento de la libertad, porque los lobos corren por las montañas en busca de alimento, en busca de nuevos lugares para cazar. Entonces, son un animal que representa mucho la libertad de expresarse, de salir, y también es una representación de poder, porque en la Edad Media cazar a un lobo era un logro, pero monumental. Entonces, no cualquiera cazaba un lobo. El lobo era uno de los animales más peligrosos de la Edad Media. Y si nos adentramos más atrás, la fundación de Roma, está el mito de Rómulo y Remo.
que ellos fueron alimentados por una loba y también fueron criados por esta loba. Y ellos fueron los fundadores de Roma. Entonces, en Roma, en la antigua Roma, el símbolo del lobo era el símbolo padre de Roma. Era el mayor estatus, de hecho simbolizaba al César. Principalmente en Roma era fuerza de estatus y liderazgo. Y en los celtas es donde vamos a tener algo más conocido. Los celtas representaban al lobo como una figura que absorbía en la noche magia lunar, porque la misión del lobo, según los celtas, era repartir esta magia en el bosque durante la noche, pero primero tenía que absorberla de la luna, y para eso aullaban. Entonces de ahí viene de que los lobos aullan a la luna, de los celtas. La anatomía de un lobo, en general, tiene una musculatura muy fuerte y poderosa, porque son grandes cazadores, orejitas ovaladas, pero cuando están de lado se ven puntiagudas. Y son generalmente la mayoría de especies son felpudas, como excepción, por ejemplo, del lobo mexicano, que tiene un pelaje mucho menos denso. Tienen generalmente ojos marrones, amarillentos o anaranjados, no tienen colores como verde, son raros los casos que lo tienen. Tienen el hocico alargado, como muchos sabemos y muchos hemos visto también en la fursuit. Tienen dientes de gran tamaño. Generalmente es gruesas las patas. Si alguna vez han visto a un perro que es como el descendiente del lobo, podrán ver que sus almohadillas son muy grandes, muy gorditas y muy gruesas de piel. La cola gruesa, a excepción de obviamente los lobos que van la parte más desértica de su cola es mucho más delgada, y sus extremidades posteriores son muy alargadas a comparación de varias especies de perro. Una de las características también muy notoria, que solamente los husky, malamute la tienen, pero los demás perros no, a comparación del lobo, es que los lobos tienen pelo en sus genitales. La mayoría de los perros no. Esa es una característica de un lobo. Acá dejo algunos ejemplos de creación de lobos por otros artistas. Ahí, como pueden ver, están las orejas redondeadas, las extremidades alargadas, el hocico muy característico. En diferentes estilos, las mismas complexiones, pero en distintos estilos. Acá algunos ejemplos de lobo, porque hay muchas especies de lobo, pero acá tenemos algunas para que vayan viendo que todas son muy distintas entre sí. Por ejemplo, el lobo ibérico. El lobo ibérico tiene un color marrón de medio rojizo y son muy pequeños. Porque generalmente los lobos piensan que son grises, medio negros. No, el lobo ibérico es tonalidades rojizas, muy cálidas, muy lindas. El lobo ártico, es lo que le comentaba, no son completamente blancos, tienen manchas café, incluso algunos medias más negras en el lomo, y no son muy grandes a comparación de sus hermanos. Tienen un pelaje extremadamente tupido por el medio en el que se desenvuelven, y el pelaje es más blanco que sus demás especies. Y el lobo de Yukon, que quizás no lo familiaricen, pero todos hemos visto un descendiente del lobo de Yukon, Balto. Balto era una mezcla de lobo de Yukon con un perro. Este es el lobo más grande del mundo, pelaje más oscuro,
y es de la zona de Alaska, justamente de donde proviene Balto. Acá algunas frases motivacionales sobre los lobos, para quien quiera hacer su fursona lobo. Si te dan la opción de ser pastor o oveja, sé un lobo. La mirada de un lobo penetra hasta nuestra alma. ¿Quién no ha visto cuando el lobo mira de frente? Esos ojos marrones, en verdad te llegan a dar como un escalofrío. La fortaleza de la manada recae en el lobo, y la fortaleza del lobo recae en la manada. Lo que les comentaba, que el lobo y la manada se necesitan mutuamente. Para las personas que recién han llegado al panel, les comento de que aquí tengo especies de fursona para que vengan a retirar. Tengo lobo, tengo felino, dragón, zorro, ave y ciervo, y tengo lapicitos para que anoten todo lo que quieran para crear su fursona. Chip chip, nuestra siguiente especie, ¿cuál será? Zorro o vulpex. Son mamíferos mayormente carnívoros, pero también son bastante omnívoros, se adaptan muy bien a su alimentación según la necesidad de ellos. Y son, a diferencia de los lobos, solitarios. Pero son reconocidos por su gran astucia e intelecto y la habilidad de resolver problemas. Tienen una imagen muy representativa sobre la inteligencia, la creatividad y la adaptabilidad de sus medios. Por eso el zorro es una de las especies que más se presenta a nivel mundial en todos los países. En casi todo el mundo hay zorros, y de distintas especies, distintos tamaños, formas, todo. Según la cultura, en Oriente, los zorros son espíritus de los difuntos. Disculpen un momento. Los zorros son espíritus de los difuntos, también espíritus del agua, o de la lluvia, o incluso del arroz. Se les conoce como seres casi santos en Japón, a diferencia de China, donde los zorros se les conoce como espíritus que se transforman en mujeres muy agraciadas para robar a los maridos. De ahí proviene el significado de cuando alguien insulta a otra persona diciéndole que es una zorra. Proviene de China. También los celtas se cree que los zorros eran maestros, guías del mundo espiritual. Venían al mundo a guiar a los jóvenes para ayudarlos en su camino hacia la adultez. Por eso el zorro también se ve como una especie así de evolución de la propia persona. Y en la época alquímica, de hecho, el zorro también tiene un gran significado, y de hecho se ocupa mucho hoy en día, quizás muchos de ustedes lo ocupan también. En la alquimia, el zorro es el poseedor del elixir de la vida que le otorga la piedra filosofal. El elixir de la vida otorga vida a quien lo beba. El zorro la recoge en su hocico y se la entrega a una persona. Cuando una persona así como muy longeva, de 100 años, se rumoreaba de que un zorro venía en la noche mientras dormía a entregarle el elixir de la vida para que nunca envejeciera o nunca falleciera. Entonces, por su llamativo color rojo de la época, porque mayormente el zorro rojo es europeo,
europeos o estadounidenses, hay mucha similitud entre ambas especies, pero son colores muy cálidos. Se nombró el zorro como fuego de la vida eterna. ¿Y qué símbolo tenemos de fuego de la vida eterna con un zorro hoy en día? Firefox. De ahí proviene. Todo tiene un significado. Ahora ya estamos viendo que justamente todo tiene un significado. La anatomía resumida de un zorro. Tienen un hocico más alargado que el lobo y más agudo. Tienen bigotes bien prominentes para poder saber dónde caberán en los espacios pequeños. Orejas en base redonda, pero que terminan en B. Son redondeadas, pero muy puntiagudas en la punta. Pelaje muy tupido que cambian según verano o invierno. Un zorro de verano no es igual a un zorro de invierno. Son muy diferentes. Una cola muy gruesa, característica, y garras semi-retráctiles. Es una mezcla entre las garras de los caninos y los felinos, porque no son ni muy redondas ni muy puntiagudas, y son semi-retráctiles, porque son especialmente para excavar y agarrar. Tienen un pecho muy tupido de pelo y patas muy alargadas. Acá algunos ejemplos de zorros que han sido utilizados como personajes en Furry Fandom. Como podemos ver, están las características principales que les mencionaba anteriormente. Las orejas, las patas alargadas de la forma feral, el pecho muy tupido, colas muy gruesas, y aquí algunos ejemplos de especies de zorro. Tenemos el famoso zorro ártico, que es muy reconocido por su color blanco. Este no es leucita, este sí es blanco. Pero en verano su pelaje es café. Es muy diferente a lo que se ve aquí en esta imagen. De hecho, se asimila más al culpeo en el verano. Y es bastante pequeño el zorro ártico, porque caza especies muy pequeñas. El zorro fennec, que es del desierto, es el más pequeño de todas las especies de zorro. Vive en los desiertos justamente, y tiene unas enormes orejas para cazar, ya que necesita un oído extremadamente agudo. Y el zorro culpeo, que es el zorro de mayor tamaño en Sudamérica, que es una mezcla de pelaje entre gris y rojizo, lo cual lo hace muy único. No hay un zorro que tenga gris y rojo al mismo tiempo, solamente el culpeo. Algunas frases sobre los zorros. Corre con el zorro hacia el viento, el alba de las mañanas. Corre con el zorro hacia la naturaleza y hacia el frío, y prepárate, pues el amor crecerá. Se decía antiguamente que del zorro, si tú entablabas una relación con un zorro, ibas a conocer realmente lo que era el verdadero amor. Porque se decía de que solamente un animal tan sabio como él te iba a enseñar lo que era realmente el amor verdadero. En los sistemas míticos de varias etnias, los zorros sirven de guía espiritual para los jóvenes adentrarse a su nueva etapa, lo que les comentaba anteriormente. Pájaro que madruga, come gusano. Zorro que madruga, come pájaro, por su astucia. Un hombre inglés galopando detrás de un zorro es una persecución de lo incomible, pues nunca va a poder atrapar un zorro por su ingenio. Miau, miau, ¿qué especie vendrá ahora?
felinos o Felidae. Los felinos son mamíferos estrictamente carnívoros, de patas muy fuertes, la mayoría no tan alargadas, y que se dividen en dos grandes familias, los Felidae y los Pantheridae. Una característica muy notoria de ambas especies: los Felidae pueden ronronear y los Pantheridae pueden rugir. Tienen cuerpos muy estilizados, grandes garras afiladas y retráctiles, completamente retráctiles. Y tienen una variedad gigantesca de colores, de diseños, de patrones. Y generalmente de colores de ojos muy llamativos, muy brillantes y con pupilas que se retraen según sea la luz. Que podemos ver mucho en los gatos, por ejemplo, que cuando hay mucha luz tienen una línea de pupila y en la noche tienen completamente dilatada. Además que tienen una retina que funciona como un espejo detrás y que refleja la luz. Los felinos en las culturas. Los felinos en las culturas, mayormente, por ejemplo, la más conocida, que es la egipcia, es la diosa Bastet. Los felinos, por su gran habilidad de caza, la diosa Bastet fue considerada como protectora del hogar y también de los muertos, porque cuando embalsamaban a las momias, tendían a haber roedores o plagas cerca de los cuerpos y los felinos se encargaban de que eso no sucediera. En la antigua Grecia fue cuando empezó a domesticarse el gato porque se veía tierno. Entonces empezaron a mimar, además de usarlo como cazador, también lo usaban como moneda de cambio. De esta manera, si te entrego un gato y me das víveres. Te entrego un animal cazador y me das víveres. Prácticamente era como quien limpiaba la casa de plagas en esa época. En Oriente tiene el significado que trae paz al hogar y también fortuna. Con la figura del maneki, el gatito que mueve la patita. Disculpemos un momento. Y lamentablemente, en la Edad Media, la figura del felino fue considerada como portadores de brujos, ayudantes de brujos o de malos augurios, especialmente los gatos negros. Por lo cual se empezó a hacer una persecución y exterminación masiva de gatos, que fue lo que contrajo, como todos ya sabemos, la peste negra. También es considerado en otras culturas como una figura femenina, por su elegancia, misticismo, principalmente su mirada. En muchas culturas es admirada. Anatomía del felino. Tienen orejas marcadas en B. Eso es pelo, sería hasta ahí la oreja. La nariz muy estilizada y largos bigotes. Boca en forma de W, muy caracterizada en los cómics o en dibujos, la boquita así, como para el lobo. Esa es la boquita de gato. Patas muy suaves, con grandes garras retráctiles. También sus almohadillas son más suaves que las de los perros o lobos. Pupilas retráctiles, pelaje denso, suave y una cola alargada y muy peluda en la mayoría de las especies, porque también hay colas delgadas
claramente con patrones. Acá algunos ejemplos de felinos en el furry fandom. Como se puede ver, hay bien peludos, no tan peludos, las orejas, las colas. Y acá algunos ejemplos de felinos. El leopardo de Amur, que pertenece a la Pantheridae. Entonces puede rugir, pero no puede ronronear, sino que gruñe para poder ronronear. El leopardo de Amur es poco conocido. Tiene un pelaje muy grueso, tupido, con una cola alargada y vive en los climas fríos. Es la mezcla entre el leopardo de las nieves y el leopardo normal. Es el eslabón perdido, por así decirlo, de los leopardos. El gato andino, pequeño tamaño, robusto y pelaje muy denso y cola muy alargada a comparación de su cuerpo. Y el tigre de Bengala, una especie muy conocida, que es el felino más grande del mundo, con más de 3 metros de longitud sin contar la cola, enorme dentadura y muy robusto, porque es uno como los Pantheridae se caracterizan también por ser muy musculosos, a diferencia de los Felidae, que no son tan musculosos en ese sentido, porque los Felidae cazan especies grandes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Algunas frases de los felinos. El tiempo pasado con gatos nunca se desperdicia. Sigmund Freud, que era un gran amante de los gatos. La elegancia y el porte quiso cuerpo y vida. Por eso se transformó en un gato, por su elegancia. A los escritores les gustan los gatos porque son criaturas tranquilas, sabias e inteligentes. Y los gatos les gustan a los escritores por las mismas razones. He estudiado a muchos filósofos y a muchos gatos. Los gatos son inmensamente superiores. Oh my God, sé sigiloso ahora. Con nuestra siguiente especie. Viene coronada de rey. Los cérvidos. Es una especie terriblemente amplia y antigua. Tiene aproximadamente 38 millones de años. Antes del Pleistoceno incluso surgió esta especie y se ramificó durante todos estos años en 48 especies con 20 tipos de géneros distintos. Es muy amplia. Es un mamífero herbívoro con número par en las pezuñas. Si se fijan acá en el dibujo también van a poder ver que tiene 2 pezuñas solamente. Y la mayoría de veces tienen como 2 deditos detrás. Esa es una característica común de los cérvidos. Obviamente varía en algunas especies, porque es muy variado y depende mucho del clima también en el que se desenvuelvan. Tienen patas, cabeza y cuellos muy delgados y alargados, en general, porque si el caribú, por ejemplo, no lo es. Son ágiles y muy tímidos. Es muy difícil ver un ciervo, de hecho. Son reconocibles por su cornamenta, la cual muda anualmente o por periodos de crecimiento según la especie. En la cultura celta se le reconoce como el crecimiento del niño al adolescente y adulto, el crecimiento de la persona físicamente. También se representa por el árbol de la vida, por su cornamenta. Y también tiene en otras culturas estatus de rey de los bosques, como en Japón. No sé si habrán visto la película La princesa Mononoke. El espíritu del bosque era un ciervo con cara humana.
El ciervo en la cultura japonesa representa justamente el espíritu o el rey del bosque. Por su, la cornamenta lo consideran como la corona del rey. Y es muy representado en los espíritus de la misma cultura. También los celtas lo tienen como protector del brillo y la luz, ya que la cornamenta del ciervo sostiene el sol. Entonces se ven muchas imágenes que se reflejan el ciervo sosteniendo la luz del sol. Y otras culturas, como las etnias norteamericanas, lo consideran como los sabios del bosque. Había muchos, de hecho, chamanes que iban a encontrarse con estos ciervos para preguntarle cómo sanar ciertas enfermedades o sabiduría hacia ellos, y los ciervos se la transmitían a ellos. La anatomía base y general de un ciervo, que son las astas, hay de muchos tipos, tamaños y colores. Un rabo pequeño, patas alargadas, la pezuña de 2 dedos que no se puede ver en este momento, el cuello alargado, que puede ser delgado, puede ser grueso, peludo, y orejas grandes a comparación de su rostro. Se ve mucho en las especies femeninas, por ejemplo, de ciervos, que tienen como orejas muy grandes, y es porque con la cornamenta no se ve tanto esa diferencia de tamaño, pero cuando están sin cornamenta sí se ve. Acá algunos ejemplos de ciervos de distintos tipos, con distintas cornamentas, distintos colores. Justamente la presencia del bosque con el ciervo, que genera paz, que genera tranquilidad, sabiduría. El hecho de también representa mucho la naturaleza en sí. Hay muchas fursonas ciervo que justamente como aparece la de Fox in Shadow, que son nativos o viven del bosque únicamente, no tanto tecnología, porque también son un gran representante de la naturaleza, de lo poco que va quedando hoy en día. Algunos ejemplos de ciervo. Tenemos el huemul del sur, que es un ciervo rechoncho, robusto, de pelaje denso, grueso y cornamenta muy pequeña. Generalmente es una cornamenta levantada y una pequeñita abajo. El caribú o reno, robusto, musculoso, pelaje muy denso porque vive en climas muy fríos. Tanto la hembra como el macho usan astas y son una de las especies más altas de ciervos que hay, o de cérvidos. Y el ciervo sica, que es de gran tamaño, es enorme, robusto y de pelaje grueso, muy largo y oscuro, es de color muy oscuro. No se ve mucho en los ciervos el color negro o siena tostada, así, colores muy oscuros en ellos. Se ven más colores naturales o llamativos. Acá algunas frases sobre los ciervos. Yo solía ser un ciervo en la alfombra roja. Sales del auto y todos se vuelven locos. Que es una actriz. Se refiere a de que ella era una reina en la alfombra roja, en representación a los ciervos. ¿Cómo se puede saber si un ciervo, cuando un árbol se queda en silencio? Ellos los oyen respirar de manera diferente. En la misma película que le comentaba, la princesa Mononoke, la diosa loba, les comenta de que ellos pueden oír a los árboles caer y llorar, cosa que los humanos no pueden escuchar. En la cultura japonesa también se cree de que, y también en la cultura celta, de que ellos pueden escuchar los llantos, los sigidos, los lamentos del bosque. Vive audaz, sigiloso, sin miedo. Así es la vida de los ciervos. El grito de un ciervo quizás asusta al tigre,
ya que es un animal tan sigiloso, tan callado, tan reservado y sabio, que el momento que alce la voz, hasta un tigre quedaría sorprendido. Es hora de cantar con nuestra siguiente especie. De los descendientes de los dinosaurios tetrópodos, que son el Archaeopteryx, quizás tengan familiarizado que fue la primera ave que se registra en el mundo, que era, de hecho era muy pequeña, era de este tamaño, que tuvo plumas y podía volar. Sus características principales son los plumajes, y tienen una enorme y gran diversidad de colores, de patrones, más que muchas de las especies animales en el mundo. Pueden, una de sus características principales es que la mayoría puede volar, pero hay especies que no, como el kiwi. Tienen esqueletos huecos llenos de aire, y también poseen bolsas de aire en su cuerpo para hacerlos cada vez más ligeros, para poder volar. Y se reproducen por huevos, igual que sus predecesores, los dinosaurios. Su representación es tan variada, pero tomé como los aspectos principales. En el antiguo Egipto eran dioses poderosos que traen el sol a la tierra y hacia sus habitantes. Por eso Horus era tan importante en la cultura egipcia. También se les reconocen como dioses guerreros, brujos o seres místicos, como acá en Sudamérica se conoce mucho como brujos, o seres de mal agüero también, que su canto traía mal agüero. También se representan como seres que traen la vida eterna por el colibrí. El vuelo del colibrí es un infinito. Entonces, se cree en esa cultura de que el colibrí traía la vida eterna, o tenía el secreto de la vida eterna. También se les conoce como dioses protectores del hogar, por eso se empezó a tener aves en los hogares, porque se decía que su canto alejaba los malos espíritus. Hay como espíritus danzantes, guerreros feroces, brujas que vienen por tu alma también. Algunos que su canto anuncia la muerte, o guías para viajeros. También se conoce mucho en las culturas nativas de que si un ave se acerca a ti, cierto tipo de ave que es muy rara, se acerca a ti, es para guiarte en tu viaje, especialmente si estás perdido. Algunos ejemplos de aves. El guacamayo jacinto, muy reconocido por su color azul, y tiene el pico más fuerte de todas las aves. La cacatúa moluqueña tiene un colorido penacho de color rosa-naranja. Viven aproximadamente 50 años en naturaleza y puede vivir más en cautiverio. Son endémicos de Indonesia y el resto de su plumaje es blanco, se ve de manera muy esponjosa. Y la dioica común, que el macho es de color oscuro con una mancha roja en el pecho, como se ve en la imagen. Vive de Atacama hasta la Patagonia y tiene muchas leyendas. Una de ellas es de que se encontró con un cazador. El cazador intentó dispararle a la dioica, pero su escopeta rebotó y le disparó a él en el pecho. Entonces la dioica lo mantuvo entregándole hierbas medicinales y agua al cazador durante días hasta que se recuperó. Pero en este proceso ella se manchó de sangre en el pecho. Y el cazador, en agradecimiento, dejó vivir a la dioica. Y esta, para entablar su amistad con el cazador, quedó con el rojo de la sangre del cazador en el pecho.
Acá algunos ejemplos de fursonas aves, que son muy diversificadas. Como se puede ver, hay un brujo, hay un ave de manera natural, como sabios, gallinas. Guacamayos, que tienen distintos patrones, colores. Cacatúas. En los aves no hay regla de colores. Puedes usar todo lo que esté a tu mano. No te vayas a quemar con nuestra siguiente especie. Dragones. Acá no podemos hablar de características muy generales porque son una especie mitológica, pero y que cambia mucho según el país, el continente, pero hablaremos de dos grandes especies de dragones, que son los orientales y los dragones occidentales. Que generalmente en Oriente tiene el significado de que es una criatura benéfica que entrega fortuna. También son considerados sabios y de energía cósmica y sabiduría. El dragón, no sé si han oído la historia como del karate o el kung fu, hay dos representantes, el tigre y el dragón. Tigre es el cuerpo y la fuerza, y el dragón, la mente y la sabiduría cósmica, que son las bases de las artes marciales. También símbolo de la familia imperial. Ante la sabiduría, ¿quiénes eran los más sabios de todo Oriente? La familia imperial. Entonces quedó como símbolo en escudo de la familia imperial. Y el significado en Occidente es completamente diferente. Fuerza del inframundo. Según los celtas, era la divinidad del bosque, del pecado, la ruina y la ira, y seres maliciosos sedientos de poder o de cosas también, como seres muy codiciosos. Son dos significados muy diferentes y que no convergen mucho entre sí. Acá los tipos de dragones. Los dragones orientales son muy reconocidos por ser alargados, como una serpiente con colas muy largas, generalmente peludas, con patas pequeñas y escamosas, bigotes muy largos y cuernitos. Y los dragones occidentales hablaremos de dos tipos, que son los Draco, que tienen par de alas, una cola que es muy alargada, generalmente con una terminación, así con espinas o con pelo. Tienen cuernos y las alas se conectan de la espalda hasta la cola, generalmente. Y los Wyvern, que son muy parecidos al Draco, pero las alas que tienen reemplazan las patas delanteras o los brazos. Las características son idénticas a las del Draco, consiguiente, pero tienen solamente brazos de alas, no tienen bracitos. Acá algunos ejemplos de dragones que, al ser seres mitológicos, no hay un patrón o una anatomía en la cual guiarse. Puedes usar lo que se te ocurra porque es un ser mitológico, no existe, puedes hacer que exista. También los colores, puedes usar muchos colores. Muchas formas orientales, occidentales. De hecho, acá en Sudamérica también tenemos mucha mitología sobre
serpientes que vuelan, que eso podría ser manifestado como dragones sudamericanos, pero no existe el término de las etnias sobre dragón. Algunas frases sobre dragones. Una vida alimentada de pasiones es como montar el lomo de un dragón, ya que se refleja mucho el dragón como sentido de la libertad, de la pasión y a veces como sabiduría también, porque se cree que son seres muy longevos, viven cientos y cientos de años. Ningún dragón puede resistirse a la fascinación de hablar y perder el tiempo tratando de entender. J.R.R. Tolkien, quien haya visto El Hobbit sabrá de qué se refiere Tolkien. Nuestros temores más profundos son como dragones protegiendo su más preciado tesoro en lo profundo. Esta analogía va mucho del tema de que el dragón como que protege algo por codicia, pero pues, en este sentido psicológico es de que cada uno tiene un dragón que protege lo más preciado de nosotros o lo que más nos da miedo mostrar. Si el cielo pudiera soñar, soñaría con dragones. La vida es un lienzo en blanco. Tira toda la pintura que puedas a ella, por Danny Kain. Es hora de aplicar el color. Veremos rápidamente teoría del color y psicología del color. Teoría del color. No le tengamos miedo a la palabra teoría del color, porque sé que muchos le tienen un respeto bastante alto, me incluyo, pero es más fácil de lo que parece, y eso es lo que les voy a enseñar. Lo primero que tenemos que saber son tres cosas. Colores primarios. Está el rojo, el azul y el amarillo, que son colores que no se consiguen mezclándose con ningún otro color. Son la base de todo, por eso están en el centro de la rosa. Por cierto, la rosa fue creada por Goethe con naranja, amarillo y verde. Así, de esos colores fue la primera rosa cromática. Después, basada en el modelo de Newton. Después se fue con el expresionismo, se fueron agregando más colores hasta que tenemos nuestra actual rosa cromática. Después tenemos los colores secundarios, que son la suma de un primario con otro primario, nos da un secundario. Amarillo con rojo nos da naranja, rojo con azul nos da morado y amarillo con azul nos da verde. Entonces el verde, naranja y el morado son los colores secundarios. Y los colores terciarios. ¿Qué son un color terciario? Es la mezcla tanto de un color primario con un secundario como de un color secundario con un secundario. Esto quiere decir que son todos los medios tonos que tengamos en consecuencia de la suma de cualquiera de estos colores. De todos estos colores tenemos la rosa completa cromática. ¿Qué es el tono? La palabra tono. Todos lo hemos escuchado. El tono de algo, el tono de esto, el tono de esto otro. El tono es el blanco y el negro. El tono es la luminosidad y la sombra que posee cada color. Esto es el espectro de grises. Cuando se habla de tono, espectro de grises. El blanco, gris, negro. La saturación es la cantidad de color en el gris. Cuando típico así que nos sale un color así muy saturado, por ejemplo aquí no hay ningún gris, ni blanco, ni negro. Solo hay color. Esa es saturación. Si le agregamos un poco de gris, estamos con menos saturación. Y así se va jugando.
que esto es un término muy, muy útil para la creación de personajes. Los colores complementarios son colores primarios y secundarios opuestos. Amarillo con morado. Naranja con un azulado. Verde con rojo. Como dicen, los opuestos atraen. Puedes ir jugando, no solamente usándolo así saturado, sino que ir poniendo más gris, más negro, más blanco, ir haciendo un tono, un color menos saturado para que juegue mejor con otro. La regla para la rosa cromática mayormente es un color que sobresalga y dos que estén neutralizados. Esa es como la regla de 3 que se ocupa. Y después tenemos los colores primos. Los colores primos son un triángulo: amarillo, azul y rojo. Naranja, verde manzana, azul. Entonces, con colores primos ya podemos formar la base de una paleta de colores. O qué color queda bien con qué. Base de teoría de color para los personajes. El contraste. ¿Qué es el término contraste? El contraste es el balance de la saturación con el tono. Que esté balanceado. Que esté en un término que según tu criterio está correcto. Entonces el contraste no es un término fijo, sino que varía mucho según tu propia opinión. Nitidez. Nitidez es que también vemos este color. Por ejemplo, este naranja lo vemos naranja, ¿verdad? Pero este color no sabemos bien, es como sandía, es como melocotón oscuro. Este no tiene tanta nitidez como este, porque este no se sabe muy bien qué color es, pero este sí. Esa es la nitidez. El balance es que un color combine con el otro. Que se vea bien, que se vea armonioso, que uno no lo abra y diga, wow. Sino que esté, como por ejemplo aquí, está balanceado. La regla, uno que destaque, los demás están balanceados. Uno que destaque, los demás balanceados. Uno que destaque, los demás balanceados. Y lo principal de todo para crear un personaje, para crear un color, sus paletas de colores y todos los términos que vimos anteriormente, es inspiración. Sin inspiración no hay nada de esto. La inspiración es lo que nos lleva o nos trae para crear algo, para crear en este caso una paleta de colores. Piensa más allá de lo establecido. Tienes todo un arco iris cromático, todo esto de aquí es un arco iris cromático para usar. Juega, descubre, crea y no importa si salió mal, lo vuelves a hacer. No hay que tener miedo al error. Vamos a hablar ahora un poquito de psicología del color. Vamos a hablar de las dos grandes bases, negro y blanco. El negro es una tonalidad o saturación que simboliza místico, oscuridad, elegancia, porte y lo oculto. Es una muy buena base para personajes tanto villanos como héroes. Las bases se llama bases a colores que son, o sea, en este caso tonos, que son completamente neutros, que no influye en la personalidad del personaje. Por ejemplo, es lo que representa aquí
es lo que mayormente se va a ver. Por ejemplo, a ver, un personaje negro, Scar, de Rey León. Su melena es negra. Es lo más vistoso que tiene, junto con sus ojos. La melena negra de Scar representa justamente porte, elegancia y oscuridad, en el sentido de que es un villano. También es muy bueno para detalles, ya que no es un tono que interfiera con los outfits o ¿cómo se llama? O los demás colores para hacer collares, piercings, lo que sea. El blanco. El blanco simboliza inocencia, bondad, compromiso y elegancia. También representa quiebre. El quiebre lo podemos ver en Lord Chen de Kung Fu Panda 2. Lord Chen es blanco, es un animal que tenía inocencia, que tenía bondad y compromiso en su deber como príncipe, y tenía absolutamente mucha elegancia, pero él tuvo un quiebre. El quiebre de que sus padres lo expulsaran del reino por lo que él había hecho, y ese blanco inocente se volvió en maldad. Se reflejó en que el personaje se volviera, el blanco representara la maldad, complementado con el rojo, que lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, el rojo. El rojo se relaciona con la seguridad, la pasión y la determinación. Son tres palabras muy poderosas para un personaje, ya que puede ser tanto como villanos como héroes. Podemos ver héroes como Knuckles de Sonic, en los videojuegos, porque la película es como antihéroe, pero en los videojuegos es un héroe, y ocupa color rojo completamente. Entonces, es un color muy difícil de usar para héroes, porque representa mucha pasión, mucha seguridad. Y estas tres cosas fácilmente se convierten en un villano, como en Lord Chen, que sus símbolos del pavo real eran rojos. Entonces también causa un impacto muy grande este color. Hay que usarlo con mucho cuidado, generalmente mezclándolo con bases o con colores que sean más afables. El amarillo. El amarillo simboliza pureza, alegría y astucia. También electricidad, porque es símbolo típico de la electricidad. Personajes amarillos puros o alegres, alegría de Inside Out. Ella era le simbolizaron completamente amarilla, porque es un color lleno de energía, lleno de pureza, de alegría, y muy inteligente. Ella era muy inteligente, muy ingeniosa para todo lo que hacía dentro de la película. Pero también esa alegría, astucia, también puede ser una gama para villanos, si ustedes lo desean, ya que puede haber villanos muy enérgicos, muy astutos. Lo que sí es poco usado como antihéroe, ¿sí? Un ejemplo sería Kefka de Final Fantasy VI. Su vestimenta es mayoritariamente amarilla con tonos azules y rojos. ¿Es villano o...? El villano principal. Ese villano principal tiene que ser astuto y muy enérgico. Sí, se depicta más como si fuera un payaso, pero sí, astuto. Tiene este color a tirarse para payasos por el tema de los circos, pero se puede usar muy bien justamente para ser un buen villano. Un villano diferente, no el típico villano elegante que ya está vestido de villano. No, algo distinto, o a veces que ni siquiera te imaginas que era villano.
El azul. El azul generalmente refleja paz, tranquilidad o tristeza. ¿Cómo el Nisado? Tristeza, es azul. Representa confianza, lealtad. También sufrimiento o daño emocional. Por ejemplo, un héroe azul, Sonic. Sonic tiene un color de confianza, de lealtad, que es el que siempre va a salvar el día. Pero también hay seres que son azules o se van tornando azul. Por ejemplo, Jinx de League of Legends o de Arcane, su pelo es azul. Ella tiene un quiebre, ella tiene un daño emocional. Ella tiene mucha emoción en un personaje y eso se representa en el azul y en el magenta de sus ojos. Porque aunque el magenta esté hecho de rojo, es rojo con azul. Entonces hay un frío en ese tono. El azul mayormente se ocupa en seres tranquilos, serenos, o los que son más saturados, como este azul, o el azul cielo, o el ártico. Se pueden ocupar como más enérgicos porque son brillantes, son fuertes, son poderosos. El naranja, simbología es un color bastante egoísta, oportunista, pero también es elegancia o torpeza. Muchos personajes naranjos representan mucha torpeza, pero como oportunista y elegante se puede tomar a Shere Khan, el tigre del libro de la vida, de la selva, perdón, del libro de la selva. Era el villano y era de color naranja. Él era muy elegante, oportunista y egoísta. Pero también, al ser un color cálido, puede representar también mucha positividad. El morado. El morado representa nobleza, ambición, tranquilidad, serenidad, incluso malicia o inteligencia. El morado era un color que antiguamente solamente usaban los nobles. Por eso se ve mucho los villanos que son muy elegantes, ocupan morado, por ejemplo, Maléfica. O también para los reyes en personajes también son morados. Pero es un muy buen color neutro o como base, ya que es tranquilo, es sereno. Para personajes que quieran ser más, justamente que reflejen serenidad. El verde representa mayormente naturaleza o maldad, que son las dos divergencias que tiene. Crecimiento personal, que el verde representa mucho crecimiento personal, seguridad, serenidad, valentía, naturaleza, tóxico o maldad. Es típico que simbología tóxica es un verde como el Cartuja. Ahora es hora de crear, surgir y experimentar. Les dejo algunos ejemplos de evolución de personas, porque cuando crean su persona, nunca, jamás se va a quedar como le hicieron en el inicio, siempre va a ir creciendo. Y eso es lo hermoso de este trabajo, que va creciendo. Empiezan de cierta manera, uno lo va cambiando, hasta que llega el momento que tú quedas feliz de cómo va creciendo tu creación. Y a pesar de que tú crees que no va a crecer más, va a seguir creciendo, va a seguir cambiando, le vas a seguir cambiando, o le vas a hacer outfits, o le vas a hacer cosas. Esto es algo que nunca va a terminar, siempre va a ir diversificándose.
Y algunos ejemplos de trabajos que he hecho. De personajes principalmente. Colores cálidos con oscuros, amarillos. A mí me gusta mucho el magenta. Los café cálidos, amarillos. Todos son muy diferentes y ninguno se parece al anterior. Y eso es lo que tienen que realizar ustedes, ir jugando, ir cambiando, ir probando. No daña nada que prueben cambiar de un color, poner un mechón de esto, un mechón de esto otro. Pueden hacer lo que ustedes quieran, el mundo está ahí. Y muchas gracias por su atención, por su participación, y estoy eternamente agradecida por que me hayan escuchado.